Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de masa molar en moléculas y al final del video resolvemos los ejercicios 5.10 y 5.12. Comenzamos. En este video vamos a hablar de masa molar de moléculas. Para calcular la masa molar de una molécula hay que sumar las masas molares de todos sus átomos. O sea, que la masa molar de una molécula es igual a la suma de la masa molar de los átomos que la conforman. Vamos a ver esto en un ejemplo a través de uno de los ítems del ejercicio 5.10. Lo que el ejercicio 5.10 nos pide es calcular la masa molar de las sustancias siguientes con 4 cifras significativas. Y el punto A pide calcular la masa molar del ácido nitroso. El ácido nitroso tiene esta fórmula. Acá yo ya lo planteé. Para saber cómo plantear oxoácidos hay un video en la serie 4 que explica eso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa molar de toda esta molécula? Vamos a sumar la masa molar del hidrógeno que la compone, que hay un solo mol de átomos de hidrógeno, la masa molar del nitrógeno, que también hay un solo mol de átomos de hidrógeno por mol de molécula de ácido nitroso, y la masa molar del oxígeno. En este caso vemos que hay 2 moles de oxígeno, entonces se multiplica por 2. Todas estas masas molares de los distintos átomos están en la tabla periódica. Entonces vemos acá que la masa molar de hidrógeno sería 1,08 gramos por mol. Entonces acá pongo 1,008 gramos por mol que correspondían a un mol de hidrógeno, que vemos que es parte de quien conforma esta molécula. Ahora seguimos con el nitrógeno. El nitrógeno tiene una masa de 14,01 gramos por mol. Esto corresponde a un mol de nitrógeno, que es lo que conforma también esta molécula. Y por último me quedan los 2 moles de oxígeno. Cada mol de oxígeno va a pesar 16 gramos. Entonces 16 gramos por mol, y como tengo 2 moles lo multiplico por 2. ¿Sí? Tengo 2 moles que me lo indica esta atomicidad. Entonces esto corresponde a los 2 moles de oxígeno. Entonces la masa molar del ácido nitroso vamos a calcularla. 1,008 gramos por mol más 14,01 gramos por mol más 16 por 2, ¿sí? Y me da 47,018. Esto lo quiero pasar a 4 cifras significativas, entonces lo cortaría acá. Y sería 47,02 gramos por mol. Este lo redondeo para arriba porque el número que le sigue es mayor a 5. Entonces, ¿qué es lo que me dice este resultado? Me dice que un mol de molécula de ácido nitroso tiene una masa de 42,02 gramos. O sea, podría decirse también que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido nitroso tienen una masa de 47,02 gramos, porque son la cantidad, son el número de moléculas que conforman un mol. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, esto no te lo pide el ejercicio, pero vamos a hacerlo acá, la masa de una molécula sola de ácido nitroso, no de un mol, de una molécula sola, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Yo sé que 6,02 por 10 a la 23 moléculas tienen una masa equivalente a la masa molar, porque estos son las moléculas que hay en un mol. Entonces, una sola molécula, ¿qué masa va a tener? Todo esto obviamente aplicado al ácido nitroso, ¿sí?
Entonces 1 por 47,02 dividido 6,02 exponente a la 23. O sea, 7,81 por 10 a la menos 23 es la masa en gramos de una sola molécula. Bien, entonces nos da que una molécula de ácido nitroso en gramos tiene una masa de 7,81 por 10 a la menos 23 gramos. En UMAS sabemos que una UMA es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, para pasar esto, que era la masa de una molécula en gramos, a UMAS, hacemos una regla de 3 simple. Si una UMA tiene una masa en gramos de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos, 7,81 por 10 a la menos 23 gramos van a ser tantas UMAS. 7,81 exponente a la menos 23 por 1 dividido 1,66 exponente a menos 24 es igual a 47,05. Fijémonos que nos dio el mismo valor numérico pero con distintas unidades. O sea, cuando yo hago la suma de las masas atómicas, al igual que hicimos con esto de las masas molares, pero lo pongo en unidades sumas, estoy calculando la masa de una sola molécula en UMAS. Pero cuando hago suma de las masas molares en gramos, estoy calculando la masa en gramos de toda esta cantidad de moléculas. Bien, entonces ahora vamos a hacer el 5.12 que nos da esta fórmula que se llama dolomita. Es una sal, nos pide calcular la masa molar, el número de unidades de fórmula en 250 gramos de dolomita y la cantidad de unidades de fórmula en 250 gramos de dolomita. Entonces, vamos a hacer el A, que es calcular la masa molar de dolomita. Tengo que la masa molar de dolomita va a ser igual a la masa molar del calcio más la masa molar del magnesio, tengo uno de cada uno, más acá tengo 2 carbonos, ¿sí? Este es su índice de todo el oxoanión, me multiplica la masa molar del carbono 2 veces, entonces sería 2 por la masa molar del carbono más la masa del oxígeno, ¿cuántas veces? Acá tengo 3 oxígenos por 2, o sea, 6 veces la masa molar del oxígeno. Bien, todos estos datos los busco en la tabla periódica y nos quedaría así. Que cada mol de calcio va a tener una masa de 40,08 gramos, cada mol de magnesio una masa de 24,31 gramos, cada mol de carbono tiene una masa de 12 gramos y es por 2. Y cada mol de oxígeno una masa de 16 gramos y tengo 6 moles de oxígeno, ¿sí? Entonces lo multiplico por 6. Me da, sumando todo esto y haciendo las multiplicaciones correspondientes, me da 184,49 gramos por mol. Este dato nos va a servir para calcular los ítems que vienen. Entonces vamos a hacer el B y el C que nos piden. El B, calcular el número de unidades de fórmula de dolomita en 250 gramos y en el C la cantidad de dolomita en 250 gramos, o sea, los moles. Lo que yo sé es que un mol de dolomita, de unidades de fórmula, dolomita en este caso habla de unidades de fórmula porque es una sal y no de moléculas porque no es una entidad unida por enlaces covalentes, sino que es una red cristalina que tiene esta unidad de fórmula. Entonces, un mol calculamos que tiene una masa de 184,39 gramos y un mol de dolomita va a tener 6,02 por 10 a la 23 unidades de fórmula, ¿sí? Entonces, en 250 gramos, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas unidades de fórmula tengo? Yo sé que
que tengo en 6,02 por 10 a la 23 unidades de fórmula, tengo en 184,39 gramos. Entonces, 250 gramos, ¿cuántas unidades de fórmula tengo? Hago la regla de 3 simple, 250 por 6,02 exponente a la 23 dividido 184,39. Esto me da 8,16 por 10 a la 23. Se te pide calcular los moles. Entonces, un mol, ¿qué masa tenía? 184,39 gramos. Entonces, 250 gramos, ¿cuántos moles van a ser? Hacemos 250 dividido 184,39. Esto da 1,35. Si pasamos este para acá sería 1,36 moles. Cualquier consulta pueden escribir. Nos vemos en el próximo video.